Buenas amigos, en el video de hoy vamos a estar hablando de la Magnovщina, o más bien de la Revolución Magnovista, un movimiento revolucionario de carácter anarquista y comunista que tuvo su existencia durante la Guerra Civil Rusa. Espero que te guste el video y no te olvides de dejarme un me gusta al final. Sin más que agregar, los dejo con el video. Néstor Magnov fue el rostro detrás de la revolución anarquista. Provenía de una familia muy pobre del sureste ucraniano y tal es así que comenzó a trabajar como pastor a los 7 años hasta finalizar su adolescencia. Allí, en las granjas menonitas, es donde Magnov comenzaría su desprecio por el sistema social presente en Rusia y las injusticias cometidas por sus patrones. A los 16 años participaría en la revolución de 1905, contactándose y organizándose con diferentes grupos anarquistas hasta el año 1907, donde es condenado a trabajos forzados en Siberia tras el asesinato de un oficial de policía. Un año más tarde las autoridades lo condenarían a la horca, sentencia que sería conmutada porque Magnov era menor de edad y por lo cual sería trasladado a una prisión de Moscú, donde viviría privado de su libertad por casi 9 años, siendo liberado en 1917 gracias a la amnistía dada por el gobierno provisional de Kerensky, tras la abdicación del zar Nicolás II. El revolucionario ucraniano volvería a Guliápole, su lugar de nacimiento, a desplegar una actividad militante incansable y para verano de ese mismo año, con la crisis social rusa en su apogeo, organizaría el Comité de Defensa de la Revolución, que se encargaría de expropiar las haciendas a los terratenientes y las propiedades de industriales y campesinos acomodados de la región. A su vez, formaría el Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, más conocido como el Ejército Negro, compuesto mayoritariamente por ucranianos, pero que también contó con personas de diversos orígenes y clases sociales como judíos, griegos, rusos, ex soldados, obreros, campesinos y también delincuentes. Este ejército anarquista se enfrentaría durante la guerra a todos los bandos existentes, incluso a los comunistas, con quienes Magnov mantuvo una breve alianza. Al ser un ejército basado en la guerra de guerrillas, oculto entre los campesinos de quienes contaba con un amplio apoyo social, no requería importantes gastos en infraestructura como el resto ni existía organización centralizada alguna, por lo que sus incursiones provocaron grandes dolores de cabeza tanto a monarquistas como a comunistas. La organización de estas tropas era voluntaria, nadie estaba obligado a integrarse al ejército, los comandantes eran electos por sus propias unidades y las reglas de disciplina empleadas eran obra de comisiones de los propios insurgentes. Mainovia se organizó en asambleas descentralizadas donde las ciudades, pueblos y aldeas se gobernaban a sí mismas. A su vez, existieron 2 congresos regionales en los que participaban delegados de todos los distritos del territorio. En estos se decidía sobre la vida política, militar y económica. Respecto justamente a la base económica de estas sociedades, podemos decir que se basaba en el comunismo, o más bien en el anarcocomunismo. Los campesinos trabajaban más que nada para satisfacer sus propias necesidades, además de, claro está, apoyar al ejército insurreccional si así lo deseaban. En las ciudades, donde el capitalismo había comenzado a nacer de a poco durante el corto periodo republicano, se permitían todas las actividades económicas. Las tiendas, mercados y fábricas donde las hubiera reanudaban su actividad todos los días. Incluso cuando una ciudad era ocupada por los rebeldes, no había freno alguno a la actividad económica. Las fábricas y negocios de los ricos, eso sí, eran puestas en manos de los trabajadores que las gestionaban mediante soviets, existiendo una persecución a los contratos laborales y a los empresarios. Entre las peculiaridades de la economía también se encuentra el hecho de que no había una moneda oficial, por lo que en distintas zonas del territorio se utilizaban tanto el rublo ruso como la hryvnia ucraniana y los rublos soviéticos, imperiales y del Don, entre otros. Los anarquistas, de hecho, también tenían su propio rublo, el rublo magnovista, que en cuanto a unidades monetarias iba desde 1 rublo hasta 1000 rublos. Un dato curioso es que estaba completamente permitido para la población imprimir cuantos rublos quisieran, lo cual claramente ocasionó un desastre inflacionario a esa moneda. A su vez, cabe destacar que había diferentes tipos de economías entre distintas ciudades y pueblos. Por ejemplo, algunas optaban por el trueque en vez de utilizar monedas, así como otras optaban por organizarse en economías socialistas de mercado. En último lugar, nos queda analizar la vida política de Magnovia. Anteriormente ya habíamos dicho que el territorio se organizaba en asambleas populares descentralizadas, pero ¿quiénes participaban de esas asambleas? ¿Existía la libre expresión? ¿Tenían algún poder esas asambleas anarquistas? Bueno, lo cierto es que al ser justamente descentralizadas, cada asamblea tenía sus propias características. En las aldeas y pueblos era más común una asamblea donde participaran todos los integrantes de la comunidad, mientras que en las ciudades las personas podían elegir a sus propios candidatos que los representaran. Estos candidatos, cabe aclarar,
lugar eran mayoritariamente de izquierda, socialistas de todo tipo, por supuesto, anarquistas y también bolcheviques, aunque estos últimos no eran tan bienvenidos porque, como dijimos anteriormente, existía una confrontación armada entre el ejército negro y el ejército rojo, aunque de todas maneras se les otorgaba cierta libertad. Si uno se mete en los escritos de los anarquistas, se puede encontrar con personas que hablan de una libertad plena de prensa, expresión, asamblea, política e ideológica. Sin embargo, lo que realmente ocurría, y esto dicho por los propios anarquistas, existía una especie de censura y persecución a todo aquel que no comulgara con el socialismo, no de manera activa, pero sí, por ejemplo, no se les dejaba hablar en las asambleas, jamás existió un periódico liberal, conservador ni monarquista, ya que eran boicoteados por los leales a Maginot, y de hecho en uno de los libros escritos por uno de los camaradas de Maginot, La Revolución Desconocida, volumen 3, escrito por Bolin, el escritor relata un suceso un tanto peculiar. Resulta que en una de estas asambleas de la cual él participaba, un campesino conservador había tomado la palabra en una ocasión para plantear ante los demás delegados la cuestión de la burguesía y la economía de mercado. En palabras de Bolin, los demás delegados, obviamente de izquierda, comenzaron a gritar ¿quién es este idiota? ¿De dónde viene? ¿Quién lo mandó? Etcétera, mandándolo básicamente a callar. Como conclusión, podemos ver que este territorio presuntamente anarquista contenía fuertes características represivas y teniendo paradójicamente como autoridad de facto al ejército negro encabezado por Maginot, quien por cierto era llamado padre entre sus seguidores, con lo cual además había también un componente personalista en su movimiento. Las asambleas tenían el poder de expropiar, perseguir y prohibir bajo el amparo del ejército magnovista, todo con el argumento de estar protegiendo a la población. Finalmente, en la noche del 25 al 26 de noviembre del año 1921, los anarquistas serían traicionados por sorpresa por sus aliados bolcheviques, siendo invadidos por una fuerza de 100.000 soldados. Néstor Maginot lograría escapar y llevar a cabo una guerra de guerrillas que ocasionaría enormes bajas al ejército rojo. Sin embargo, su ya reducido ejército negro no pudo hacer nada contra los soviéticos. Para su suerte, pudo abrirse paso por el enemigo y cruzar la frontera hacia Rumanía junto a su familia, desde donde iría luego hacia Francia, país en el que viviría hasta sus últimos días. Moriría de esta forma una de las únicas experiencias anarquistas en la historia moderna. Bueno amigos, este fue el video de hoy. Si te interesó y gustó lo que viste, te invito a dejarme un me gusta y un comentario si querés que siga subiendo contenido de este tipo. Y si tienes alguna opinión, también me la puedes dejar en la caja de comentarios. En la descripción del video también vas a poder encontrar un link de Discord para que te puedas unir a nuestra comunidad de debate. Sin más que agregar, me despido.